Independientemente de eso, queríamos tocar dos temitas previamente. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Uno, si les gustó la Filocam número 12, cumplimos un año. Sí, sí. Muy interesante. Sí, muy interesante. Es un trabajo bastante complejo que llevamos a cabo todos, pero los que le ponen más garra y más empeño son sobre todo Martín y Cintia corriendo atrás con la diseñadora, corriendo atrás con la fotógrafa, corrigiendo algunas faltas de ortografía, de sintaxis, editándola. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ahí las dos propuestas las subí al grupo de difusión. Lo de interescuelas estaría bueno si se enganchan para participar. Fue muy linda la experiencia el año pasado y realmente se las recomiendo. Esto fue todo siempre por invitación de Mariela, pero bueno, hoy somos un grupo consolidado, podríamos considerarnos una escuela de filosofía, por más que seamos un instituto. En la provincia realmente somos bastante admirados como grupo. Entonces, si alguno se anima a hacer una hoja de diálogo HDD para presentar en octubre, realmente sería muy bueno para el instituto en general. Y si la presentan además, podemos hacerles algún premio especial dentro del grupo, ¿no? Y bueno, estamos avanzando con el proyecto también de sacar el libro de Filocam. Lo tenemos bastante avanzado, así que posiblemente en un mes y medio tengamos el libro. Y ahí sí vamos a hacer una reunión presencial con vino y empanadas, y quizás si nos quiere deleitar la doctora Leal con su repertorio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La doctora Quincy tendrá que venir desde Mar del Plata, pero bueno, no creo que tenga problema. Y bueno, así que bueno, ese es un poco el planteo. Nosotros con Osvaldo estamos muy avanzados con la diplomatura. Ayer tuvimos algunos intercambios con los docentes, así que estamos ganando confianza también. Bueno, se nos desvoló un poco el tema de los días de reunión. Inclusive José María se había perdido un poquito y se enganchó los segundos y cuartos, porque en realidad los segundos y cuartos, pero cuando vino el doctor Corti fue un primer miércoles, entonces por eso descolocó todo. Para ordenarnos nuevamente, vamos a tener la reunión de hoy, vamos a dejar 2 semanas y el 22 tendríamos la siguiente reunión por Zoom, si les parece bien, y después volvemos al segundo y cuarto miércoles de cada mes. Yo me perdí porque pensé que esa reunión, si bien vi que era publicada por Filocam, yo pensé que era una reunión ajena a nuestro segundo y cuarto no, se entendimos. Sí, se entendió. Entonces después cuando fui, presenté y me di cuenta que no había nada, digo, ¿qué pasó acá? Claro. Está pasando eso también. Antes nos reuníamos todos los miércoles, bueno, pero tenemos que trabajar, cada uno tiene sus obligaciones, entonces para juntar el material y para exponer y para hacer la reunión 2 veces al mes me parece que es suficiente. Si en algún momento vemos que está para más, cambiamos nuevamente. Y si ahora vamos a tener libro, ojo, vamos a ser más requeridos ahora. Y sí, bueno, somos requeridos. Más populares. A Osvaldo lo nombraron docente en una universidad, así que después contará si tiene ganas. Por ahí está todavía con el micrófono muteado. ¿En cuál? En la UNPAS. ¿Qué materia va a dar? Corte y confección y maquinaria. Buenísimo.
Introducción al derecho. Ya está dando. Buenas tardes a todos y todas. Ahí está, mi amigo. Sí, como dice, estoy sin cámara, perdónenme por un rato, pero sí, como dice acá el compañero, Introducción al Derecho, junto con la doctora Mariela Blanco. Felicitaciones, Osvaldo. Te digo que de las 22 materias que di en mi vida, la más linda que he dado es Introducción al Derecho. Qué bueno, Mariela. Es linda materia, sí. Le gustan los bochos vírgenes a usted. No, te permite hablar, recién salido del secundario. Te permite hablar mucho de filosofía del derecho. Entonces. Claro. Esa materia, lo que pasa es que te marca para el futuro. Porque a nosotros nos enseñaron, yo aprendí con Chávez Damonte, todo lo que era positivismo, y a partir de ahí nunca más supe lo que era, digamos, la parte de Santo Tomás. Eso era por encimita, ¿no? Me acuerdo que entre positivista y naturalista era una cosa como de River y de Boca, así que teníamos todos los días, de lunes a jueves, así que no hubo posibilidad de que... Sí, pero hay abordajes que están muy buenos. Bueno, por ejemplo, en la época que la UBA se daba con el libro de Nino, viste, que te abría la cabeza de una manera espectacular, ¿no? Te hacía pensar como un Nino te paseaba por todo el positivismo, o sea, te veías Hart, te veías... todo, sí, claro, estaban los 4 tomitos de Nino, que eso era para, digamos, para leer. Era complicado. Y después te metían lógica, proposición y norma para complementar, de Guibure, Chávez y Urquijo. Así que bueno. Bueno, doctor Novoa, vamos a cuestiones más profundas. Vamos a su tema. No, si por mí pueden seguir también. Bueno, el tema de hoy, ya había hablado en la primera parte cómo está subdividido eudemonología, ¿no? Que trata los problemas del ser, del tener y el representar. Y la segunda parte son son todos aforismos. Son 53 más o menos, 52, 53, en los cuales él va diciendo el aforismo y bueno, lo va explicando. Tienen una parte general, después habla de las relaciones para consigo mismo, después habla de el comportamiento para con los demás, y después tiene uno que dice el comportamiento para con la marcha del mundo, ¿no? Entonces todo esto es muy interesante. Ahora, de esos aforismos es donde va a surgir la teoría de la sociedad y la teoría de la filosofía política de Schopenhauer, ¿no? Él lo va escribiendo y entonces ahí, a medida que vemos cómo nos tenemos que comportar con nosotros mismos, cómo nos comportamos con los demás, está surgiendo la sociedad. Y también después, con respecto a los problemas de cohesión y coacción social que se ejercen sobre esa sociedad, está surgiendo también la teoría filosófica política de Schopenhauer. Entonces todo esto arranca para él mucho antes de lo que él publica el libro. Él lo publica en 1851, pero después se vio en los escritos póstumos que ya de 1820 a 1826 este problema le estaba preocupando. Y entonces empezó a escribirlos, empezó a pulirlos, pero los dejaba, ¿no? Entonces, también trataba en esto, como ya había publicado El mundo como voluntad y representación, que haya una cohesión, ¿no?, entre
el mundo como voluntad y representación y la eudemonología, o sea, era su filosofía metafísica, su moral y su ética con los aforismos, que eran una filosofía práctica, ¿no? Entonces él va, este tema que le empieza a preocupar, arranca con una pregunta. Dice, suponiendo que la vida valiera la pena, ¿cómo deberíamos llevarla a cabo para ser un poco más felices? ¿No? Entonces dice, bueno, esto es eudemónica. Él le pone ese título, lo llama esa parte, la eudemonología, que es el arte de buen vivir, eudemónica. Y entonces tiene que buscar algo que a él le sirva de pronto para arrancar. Y entonces empieza a hurgar y ve que la moral de Aristóteles, él busca un término medio, entonces ve que la moral de Aristóteles no le sirve como término medio para que él pueda arrancar a partir de ahí hacia donde quiere llegar. Entonces, lo que encuentra, quizás porque hacía poco también que había venido de España, había estado estudiando a Gracián, al que después va a traducir al alemán el arte de la prudencia, él ve que la prudencia es un elemento que puede ser importante como término medio para arrancar en esta eudemónica. Entonces, ¿cómo empieza? Con ese punto, y entonces ya no mira la sociedad o como en el mundo como voluntad y representación, que la mira desde un punto de vista vertical e intenta penetrar a la gente desde una verticalidad. Él acá se va a meter en las relaciones sociales y humanas de las personas, o sea, lo hace de un punto de vista horizontal. Por eso a veces aquel quien lee a Schopenhauer dice, no, pero acá dice una cosa, acá dice otra. No, es que son distintos puntos de vista que él adopta. Entonces, para arrancar, también ve que encuentra que ¿cómo poder decirlo? El mejor precepto para una vida feliz, dice, bueno, es la prudencia. Y él se va a agarrar entonces de dos palabras que están escritas en el frontispicio. ¿Recuerdan el frontispicio de Pericles, donde iba cada ciudadano griego y escribía lo que se le daba la gana? Bueno, ahí apareció el conócete a ti mismo, que es una de las palabras más importantes. Bueno, y él ve que está el meden agam, nada con exceso, y el nihil admirari, no admirar nada. Entonces, ahí empieza con el tema de los aforismos que van a constituir una bisagra entre su filosofía moral y una filosofía práctica, que es esos aforismos que es para salir a la sociedad y aplicarlas, ¿no? Ante cada situación que se nos parezca, a ver qué nos está diciendo algo relacionado con ella. Entonces, en su reflexión continúa que para que esto a él se le dé y mantenerse en el término medio, no tenía que inclinarse por el sufrimiento, la pasividad de los estoicos, ni tampoco por el medio como ni por el maquiavelismo, quiero decir, ¿no? En ninguno de los dos puntos. Él tenía que permanecer
digamos, en el medio. O sea, ni Escila, ni la Escila de los estoicos, ni el Capviris del maquiavelismo. Esto quería decir, ustedes por ahí deben recordar que los griegos navegaban por lo que hoy sería el estrecho de Mesina, creo que se iban navegando por ahí. Y en ese estrecho había en cada orilla un monstruo marino. Escila estaba de un costado y era un monstruo que barco que pasaba cerca de Escila, por lo menos se devoraba 6 tripulantes. Y el que andaba por el lado de Capviris, que lo identifica con el maquiavelismo, destruía el barco, devoraba toda la tripulación. Entonces hubo un rey, Circe, que le dice, es preferible ir hacia el lado de Capviris, se van a perder 6 tripulantes, y no ir del lado de, preferible ir por el lado de Escila y no por el de Capviris, que no queda nada. Entonces él va siguiendo ese, así digamos, es como si fuese su punto de partida. No, él había definido a la personalidad, ¿no? Decía que la vida individual tenía un núcleo. Ese núcleo era la personalidad, que era el santuario de la felicidad. Entonces él ahí evoca todo su esfuerzo, para darle lo mejor al ser humano dentro de las condiciones que se estaban viviendo. Entonces, ahí en la sociedad como representación, es lo primero que trabaja y le parece que es lo primero que tiene que atacar, es el absurdo del honor que imperaba en esa época en la sociedad. Bueno, él ve que hay como mínimo 4 honores que estaban tallando en esa sociedad, que teníamos el honor burocrático, que era el honor del cargo, el honor sexual, que tampoco le da, digamos, mucha importancia, y después sí le va a dar importancia al honor burgués o civil, más que nada civil, y al honor caballeresco. Entonces, en el honor civil, que para él es muy importante, dice, es el que regula las relaciones de las personas entre sí en una sociedad. Es el que le da la paz, es el que lo hace pacífico, es el que permite que las personas tengan confianza entre sí, es el que le permite avanzar en el mercantilismo. Y entonces va a seguir avanzando en esto, y siempre en esta teoría de representación se inclina por el honor civil. Porque, ¿qué es la representación? La representación es la imagen que tienen otras personas de nosotros. O sea, que nosotros somos lo que en esa conciencia le dice al otro que es. Y él considera de que, bueno, eso no puede en la sociedad ser desequilibrante, que acá lo que se necesita es que todos nos manejemos de una determinada manera. Por eso le da tanta importancia al honor civil. Asimismo, entiende que
el honor burgués, que era propio de aquellos que habían venido, campesinos que habían venido a la ciudad, los famosos burgos, digamos que sufrían grandes presiones, y para evitar esa serie de presiones que tenía, él va a decir que a toda esa burguesía que sufría grandes presiones, se la haga propietaria. Y ahí entonces empieza la primera teoría, la teoría del cambio social, que es convertir un montón de gente, digamos, en otra cosa. Va a darle un cambio social. Y después tenemos el honor que él va a llamar el honor caballeresco, que también es de aquellos que se consideraban caballeros, que tenían supuestamente ese honor, se avengan a estar en igualdad de condiciones dentro de lo que es el honor civil, porque los caballeros, por supuesto, se creían más y querían resolver las cosas a su manera, con el honor caballeresco, y eso él dice que es totalmente incorrecto, porque sería como unos van a resolver por el honor civil, y aquellos otros que resolvían las cosas como caballeros tenían otro código. Entonces era como que había una sociedad dentro de la sociedad, era como crear un Estado dentro del Estado, y eso era contrario a la administración del Estado y de la justicia, porque él reconoce y le asigna al Estado el único que tiene capacidad legítima de fuerza. Y entonces, en base a eso, deslegitima toda fuerza que se podía llegar a ejercer a través del honor caballeresco. O sea, no le parece totalmente inadecuado, sobre todo los principios del honor caballeresco, y ahí se aboca en toda una parte de la representación, del representar, a decir por qué el honor caballeresco debía ser dejado de lado, debía ser derogado, debía ser combatido y debía ser dejado fuera de lado por el honor civil. Primero, el honor civil permitía, como ya le dije, las relaciones entre todos en un estado igualitario, y servía como confianza a todas aquellas personas que integraban esa sociedad. Mientras que el honor caballeresco no era tan así. Y entonces primero lo empieza a atacar. Entonces dice que el honor caballeresco no es parte cultural en la sociedad, porque en realidad, si bien el ser humano no tenía una naturaleza, digamos, buena al estilo de Rousseau, él entiende que la naturaleza del ser humano era, la naturaleza de este ser humano era intelectual y voluntariosa. Entonces, el honor caballeresco, que se regía por la fuerza del más fuerte, ¿no? Era donde su principal popularidad estaba en el derecho de los puños antes que el derecho, digamos, del intelecto. Entonces, por ese punto debía ser dejado de lado.
también hace una genealogía histórica. Dice, el ser humano antropológicamente no está para agarrar, y más allá de que de pronto sea malo, tenga cosas, una naturaleza violenta, eso impide el progreso del ser humano. Entonces también deja de lado esta genealogía antropológica de lado. También va a reconocer que la sociedad tiene sentimientos de temor y odio a través de este código caballeresco, de este honor caballeresco, porque el honor caballeresco se basaba precisamente en el odio a los demás, a algunos, y de esa manera generar temor en otros. También, digamos, queda desechado ese punto. También, como ya le dije antes, no podía haber dos derechos dentro de la sociedad, uno civil y un honor caballeresco, porque esto era contrario a la política jurídica, y el Estado quería administrar y quería administrar el Estado, tener en su mano la administración del Estado y la administración de la justicia. Y después, el último punto, que él también dice que el honor caballeresco estaba sobreestimado o sobreestimando a las personas, porque dice que ellos, como se creían más, creían seres que podían tener dentro de su poder juzgar a otros. Lo que esa sobreestimación quería decir que había, ¿cómo puedo decir?, dos clases de personas, donde unos iban a ser superiores a otros, pero siempre en razón de la fuerza. O sea, todo esto se producía, ¿por qué? Porque era una época en que los puños eran más fuertes que el intelecto, porque la Iglesia tenía en sus palancas, digamos, el conocimiento a veces, y no lo difundía. Entonces, entiende que todo esto del honor caballeresco debe terminar de esa manera. Y bueno, propone el primer cambio, esa primera teoría del cambio social, hace desaparecer ese honor caballeresco para que toda la sociedad se pueda, digamos, entender mejor por qué era útil a esa sociedad. También se va a manifestar en contra del orgullo nacional por este tipo de causas, y critica a los ingleses, donde dice, si ven 50 ingleses, van a ver que todos están en desacuerdo, dicen sus opiniones, pero en vista de ese orgullo nacional que dicen entre ellos, salen o se unen, se coaligan, digamos, en base a un orgullo nacional que no sirve para nada, mientras que los alemanes, que no tenían ese orgullo nacional, tenían individualmente lo que ellos llamaban, digamos, la honestidad. Entonces, en ese punto dice que es superior, y dice que ese orgullo no sirve. Por eso debemos sospechar de siempre de lo que es el orgullo nacional. No así del orgullo individual, que es algo que nosotros vamos teniendo, vamos haciendo crecer, y es interno nuestro, que es contrario a la vanidad que tienen algunos pueblos
y que esa vanidad viene de afuera y se lleva por delante a nosotros, y entonces, bueno, creemos de pronto que somos más de lo que somos, y eso es una parte donde él se muestra, de pronto, si se quiere, un tanto antidemocrático, porque va a decir que ese orgullo nacional solo sirve para generar demagogia y convencer a las clases populares o vulgares, ¿no? Por eso él se manifiesta en contra en este punto del orgullo nacional, y también nos va a decir por qué. Y esto, bueno, va a finalizar todo el tema de la representación cuando él dice el absurdo del honor, y lo va a refutar totalmente. Él se manifiesta, dice que lo único que le tenemos que deber al Estado, nosotros, es la seguridad y la seguridad, digamos, y el derecho de propiedad que nos da. Pero también hace hincapié en la administración del Estado, en la administración de justicia, y dentro de estos puntos va a subsumir la libertad, ¿no? No al estilo, digamos, de Hegel, pero sí que dentro de esto estaba la libertad de las personas. Entonces, bueno, así es como queda la representación, esta parte de la representación, donde él explica el absurdo del honor, y que esa parte se tiene que dar por concluido. Y después él va a hablar, dentro de este tema, de la sociedad como voluntad. Y entonces, ¿dónde está la cohesión? La cohesión y la coacción social para tener una sociedad que funcione. Como ya en algún momento he comentado, la voluntad es una fuerza ciega e irreflexiva que tenemos todas las personas, y que él dice que maneja el mundo. Y la representación, también lo acabo de decir, es aquella imagen o aquello que tienen las personas de nosotros. O sea que no tenemos que hacerle mucho caso, porque a veces la gente, digamos, se equivoca en cuanto a la opinión de nosotros, y eso a veces era lo que llevaba a ciertos duelos en el honor. Cuando uno decía algo, el otro se sentía, y la única forma de salir de ese problema era batiéndose a duelo. Aparte que esta idea que él explica sobre el absurdo del honor, dice que parte de un ámbito también equivocado, porque si otro nos ofende, quiere decir que es el ofendido el que tiene que demostrar su inocencia, porque cuando se dice algo de una persona es como que se le está haciendo culpable. Entonces, acá, la única forma que tiene el ofendido de salir de pronto airoso de esto, o revertir esta situación con que se le ha ofendido, es el duelo. Entonces eso produce una suerte de sociedad que se está enfrentando y no de la mejor manera. Y entonces acá, bueno, va a terminar con este absurdo
del honor caballeresco cuando él quiere que quien mande en la sociedad sea el derecho civil, o sea, el honor civil, que es aquel que nos va a permitir relacionarnos con las demás personas, ordenarnos, tenernos confianza, mercantilizar, poder hacer una serie de cosas que, por más que a veces no seamos bien vistos por ahí en una sociedad, pero puede haber otro que necesita mercantilizar con nosotros y entonces, bueno, digamos, la mercantilización se va a producir sin que la persona se vea mal juzgada, ¿no? Yo creo que a veces esto se produce en la actualidad cuando alguien va a producir un negocio con otro y hay uno que, digamos, tiene todas las posibilidades del negocio y el otro viene a ser socio, bueno, teniendo la posibilidad de hacer el negocio, a veces no le pregunta la plata de dónde la sacó, de dónde vino, es cuestión de hacer el negocio y punto, ¿no? Entonces él termina por darle la importancia a este honor civil. Más luego entonces va a decir, y ahora la sociedad como voluntad, ¿cómo hacemos cómo este conjunto de representaciones que tienen las personas, hacemos de que tengan cohesión y tiene que haber también una coacción social para que en lo posible nada se desmadre, ¿no es cierto? Que aunque él entiende que siempre va a existir esa posibilidad de que se produzcan este tipo de situaciones. Y para esto, bueno, necesita que haya una cohesión. Y el que va a mantener esa cohesión, esa unión, tiene que ser, es responsabilidad del resultado, porque la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan con instintos, afectos, odios, temores. Hay una serie de cosas dentro de la sociedad, ese funcionamiento, que necesita eso ser administrados, ¿no? Fundamentalmente la parte esa de los temores. Él pasa de pronto se apoya en Bacon de Berulamio, que dice que si nosotros tuviésemos la posibilidad de ver el interior de los seres vivientes, los veríamos a todos aterrados, a todos que los maneja el miedo. Entonces, bueno, en esa cohesión, los integrantes de esa sociedad tienen que tomar confianza, tienen que relacionarse para poder manejarse mucho mejor. Él no se aparta de las teorías contractualistas clásicas. Él ve que, por ejemplo, Rousseau había dicho que habla de la teoría del buen salvaje y que es la sociedad la que lo corrompe. Pero también lo intriga Thomas Hobbes, que dice que el ser humano, o habla de la teoría de que es salvaje, cruel, y que la sociedad lo corrompe aún más. Y se termina inclinando
por esta idea, por la idea de Thomas Hobbes, ¿no? De la famosa frase, recordamos todos, que Homo hominis lupus, ¿no? El hombre es lobo del hombre. Y todo esto, bueno, porque hay un tema, y acá él pone un ejemplo. Y el ejemplo es de Kant, que él lo menciona, que dice que para que exista materia, dice Kant, es porque hay una fuerza expansiva y otra que contrae, ¿no? Entonces de esa manera existe la materia. Él va a decir, en la sociedad hay odio, hay crueldad y el temor, y están en continuo ir y venir. O sea, el sentimiento, temor, odio, está funcionando permanentemente, porque está en la naturaleza la discordia y el caos, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo va a mantener esta cohesión social? Y tiene que buscar un factor, dice, de cohesión común, ¿no? Un factor de cohesión que va a ser subjetivo, ¿no? Porque tiene que, y sigue, y dice, tiene que encontrar un estado de ánimo común en la sociedad. Dice, porque debe lograr, para mantener esa cohesión, un estado de ánimo colectivo. El estado colectivo se puede, digamos, producir en una sociedad porque hay una catástrofe, porque hay un informe que nos preocupa a todos. Entonces sí, ahí la sociedad se cohesiona, se preocupa, y entonces se va a... Es como que se une. Entonces busca un factor, ese factor subjetivo de cohesión. Entonces, ¿y dónde está? ¿No? Es un poco, no sé, como de pronto lo pueden ver los intelectuales de hoy en día, hasta cómo lo podemos analizar de pronto, si se quiere, nosotros mismos. Él busca que la gente se reúna, que la gente hable, que la gente se entienda. Entonces dice, no hay nada mejor que el alcohol, el té y el café. Dice, porque acá lo importante es que la gente se reúna, que la gente hable, que la gente, al tener ese factor de cohesión y explicar sus problemas, hablarse, decirse, empiezan la transmisión de ideas y la transmisión de representaciones que van a servir para lograr ese estado de ánimo común, que a veces no son las personas las que, por voluntad de las personas, sino que, ¿por qué ser? Por los efectos de lo que están tomando, ¿no? Él dice, el efecto del alcohol, del té y del café es lo que va a terminar uniéndolos, conversando y soportándose, ¿no? Pone esa palabra, soportándose entre las personas. Y después habla de un cuarto punto, que es el mecanismo del recuerdo idealizante. Eso tiene que las personas, como punto de partida, dice, para ser felices, tienen que apelar a la soledad, al alejamiento, por todas esas cosas peligrosas
que les dije que tenía la sociedad. Entonces, en la medida que se alejen, iban a estar mejor. ¿Y qué era esto del recuerdo idealizante? Dice, dos personas se encuentran. El recuerdo funciona como una cámara fotográfica, que después ni bien se separan las personas, se separan, ya ese recuerdo idealizante empieza a funcionar. Entonces nos dejamos de ver con las personas y cuando las volvemos a ver, haya pasado el tiempo que haya pasado, nos vamos a dar cuenta cómo ha funcionado el recuerdo, cómo nos ha recordado esa persona, si recordó sus temas, los temas que hablamos, si coincidimos en ideas. El debate prosigue entonces, de esa manera es como son los puntos que él, digamos, propone para que haya cohesión en la sociedad. Entonces acá también, él nos va a decir, porque la sociedad tiene dos clases, hay dos clases de vínculos. ¿Se acuerdan? Antes, bueno, no podía haber honor caballeresco y honor civil, tenía que ser uno de los dos. Él se inclina por el civil. Ahora, en los vínculos que va a haber sociales son la voluntad y el intelecto, dice, ¿no? Acá sí, él dice que hay dos vínculos. ¿Y cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? A uno, a la voluntad le llama el vínculo material. Y al intelecto lo llama el vínculo formal, ¿no? Dice, y van a pertenecer al vínculo material, al de la voluntad, todas aquellas cosas como la familia, como las agrupaciones, como, llamémosle, los centros de jubilados, como los colegios de profesionales, donde ese va a ser nuestro vínculo material. Mientras que los vínculos intelectuales, ese iba a ser nuestro vínculo material, mientras que el vínculo formal iba a ser para determinados intelectuales en el que solamente estaban en condiciones de transmitirse sus ideas, sus representaciones porque correspondían a ellos solos. Esta es la única división. Hoy llamémosle, por ejemplo, los investigadores de la vacuna. Son unos poquitos que pueden hablar entre ellos, porque estamos nosotros ahí. Creo que nos quedaríamos bastante desamparados en cuanto a nuestra forma de entender el lenguaje de ellos. Entonces, eso es lo que llama él el vínculo formal que estaba, digamos, asignados a ese pequeño grupo de personas, a esos intelectuales. Continúa avanzando con esta forma de, ya buscando el terreno de la coacción social. Él encuentra que hay tres tipos de aristocracia, o sea, o las bautiza él, los dice acá, las únicas aristocracias que hay son estas. La aristocracia de nacimiento, la aristocracia económica y la aristocracia del talento. ¿Y a cuál va a dar más importancia él? De las tres. Él dice, la más importante de las tres es la aristocracia del talento, siempre y cuando se le dé tiempo para que se desarrolle. Porque también observa, y esto es un poco su experiencia personal también, porque él empezó a escribir muy joven y se ve que era
vilipendiado por los pensadores mayores, atacado como equivocado, y entonces nota que, digamos, le falta tiempo como para imponerse. Y dice, porque las personas de voluntad que están en el mundo de todos los días manejando son más hábiles que las personas talentosas. Las personas talentosas necesitan tiempo para desarrollarse. Ahora, en este juego, dice, de la sociedad, va a terminar con una frase que es, la debemos recordar todos, en algún lugar la dijo alguien, algún pesimista, o la dijo alguno en un alarde de conocimiento. Él dice que aunque en este mundo hay muchas cosas malas, la peor que hay en él sigue siendo la sociedad. Entonces, ¿cuál va a ser su concepción social? Ya, digamos, la he ido, dentro de mis posibilidades, desarrollando. ¿Cuál va a ser la concepción política? También la di a entender. La concepción política de él es la filosofía política económica de él, ya surge por sí misma, es la liberal, ¿no? Él dice, el Estado de lo que se tiene que ocupar, administración del Estado, administración de la justicia, proteger a las personas físicamente, dar seguridad, la propiedad, y ahí subsumido en todo eso también la libertad. Entonces llegamos a la conclusión de que él tiene una concepción minimalista del Estado. Cuanto menos Estado, mejor. Solamente para garantizar, ¿no?, eso que acabo de mencionar. Ahora, conjuntamente con esta concepción liberal, andan de la mano junto con él, concepciones, llamémosle decimonónicas o del siglo XIX, que estaban muy en boga en aquel momento, pero que siguen superviviendo hoy. Entonces dice, la monarquía aristocrática, eso hoy sigue, ¿no?, que es algo que él defiende. La pena de muerte, también hoy en día hay países que la tienen, y es contrario al elitismo también se explicó por qué, y también contrario al comunismo. Ya en esa época estaba apareciendo Marx, o había ideas, concepciones marxistas, y él, bueno, se inclina un poco por las de Adam Smith. Entonces, para concluir todo esto, debo decirle, los aforismos, ¿no?, que él explica en neudemonología, de ahí surge, ¿no?, a medida que lo van viendo, lo van leyendo, lo van estudiando, surge la teoría social y la filosofía, o sea, la teoría sociológica, llamémosle, y la teoría política, de él. Entonces pone unos ejemplos en cómo debe comportarse la persona
para ser feliz un poco más feliz, ¿no? Y él va a promover la soledad. Si un hombre tiene que ir, y se tiene que ir. Y para esto promueve llamémosle dos metáforas. Una, dice, la persona se tiene que comportar como si la sociedad fuese una hoguera, donde van las personas a calentarse las manos, ¿no? Se acercan al fuego y lo retiran y se van a su retiro. Y no van como aquel imprudente que metió las manos de más, se quemó y después se aleja de la sociedad llorando, diciendo o quejándose, el fuego quema. Y la otra es la famosa parábola o ejemplo que él da de los puercoespines. Dice que la sociedad, ¿no?, tiene que funcionar como lo hacen los puercoespines en una noche de mucho frío, O sea, los puercoespines, entonces ahí está la interrelación social. Los puercoespines sienten frío, entonces se van acercando y se van acercando y se van pinchando con sus púas. Hasta que sienten dolor. Entonces es como que se empiezan a alejar y se alejan. Pero sienten el frío nuevamente, vuelven a acercarse, se vuelven a alejar hasta que encuentran el punto exacto de no tener frío y sentir calor. Ahí él nos va a decir que en la sociedad surge que las personas necesitamos recibir calor y necesitamos irradiar calor en una sociedad, porque la sociedad es una mascarada, ¿no? Donde hace otra parábola, otro ejemplo, dice que es un baile de máscaras, donde todos los integrantes tratan de esconder realmente lo que son. Entonces es como un baile de máscaras donde unos se disfrazan de abogados, otros de militares, otros de comerciantes, otros de religiosos. Entonces están todos disfrazados, digamos, en esa sociedad y están escondiendo su verdadera voluntad. Y el único que está, digamos, mostrándose tal cual es el comerciante, porque no oculta lo que es, mientras que los demás están, todos, absolutamente todos, están ocultando lo que es. Entonces, él nos dice que toda esta gente nos muestra solamente una parte de lo que es. Es como el loco y el jorobado, que nos muestra solamente una cara. Entonces, dice que todos aquellos que crean que no hay locos sin cascabeles, o pone otro ejemplo más, locos sin cascabeles y demonios sin cuernos, se va a equivocar siempre. Entonces, en ese baile de máscaras estarían la verdadera mascarada de lo que es la sociedad y de la cual debemos observar, debemos cuidarnos y cómo debemos actuar ante ella. Y después con la parábola de los puercoespines y con la parábola del fuego, eso marca nuestros comportamientos. Y entonces ahí es que los aforismos se constituyen en la concepción
vamos a encontrar la concepción de su filosofía social y política. Eso era todo lo que les quería decir en una manera muy reducida, ¿no? Muy sintética, y espero que les haya servido, aunque sea para de algo. Gracias, José María. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Un esfuerzo muy grande, un autor muy difícil al cual nosotros no hemos accedido demasiado por nuestra formación académica, así que estos dos encuentros tuyos fueron realmente maravillosos. Bueno, seguramente Héctor va a querer abrir el debate, nuestro filósofo de cabecera. ¿Por qué yo? Porque soy un déspota. Por edad, digamos, empezamos en degradé, digamos. Claro, el más viejo y termina el más joven. O el más lindo. Ah, la pucha. Bueno, realmente un esfuerzo extraordinario de José de explicarnos, de transmitirnos con tanto calor, digamos, con tanta, no digo vehemencia, pero con tanta dedicación, digamos, ¿no? Mostrarnos este mundo, el mundo que veía Schopenhauer, que era un mundo circunstanciado a la situación económica y política de Europa. Lo que me quedó resonando es, y que al final lo menciona él, es la cuestión del mercantilismo, cuando él habla de que en realidad todo este baile de máscaras, el único que realmente se pone afuera de todo esto, porque su representación la tiene a flor de piel, que es la de negociar, y él lo menciona. Yo había anotado La riqueza de las naciones de Adam Smith, porque él se pronuncia como liberal y realmente me parece que la base de las transacciones comerciales en el siglo XIX eran los que marcaban el rumbo de las naciones, ¿no? Y por otro lado, la cuestión yo lo había anotado acá, de la voluntad y representación en función de la desigualdad social, ¿no? O sea que Schopenhauer estaría muy preocupado por la desigualdad social, entonces trataba de encontrar algún mecanismo de compensación, digamos, para decir, bueno, acá están los caballeros por un lado que tienen su impronta y la fuerza, y por otro lado el racionalismo, ¿no? Que sería la sociedad civil, ¿no? Así que eso me parece lo más destacado, por lo menos lo que me hizo ruido de toda esta, pero es muy denso, ¿no? Es para trabajarlo y pensarlo, ¿no? Así que lo felicito, José. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, José. Y Freud en 15 oportunidades lo nombra Schopenhauer a lo largo de la obra. Y tiene mucha incidencia en la obra freudiana, en distintos conceptos. La metáfora que vos decías de los puercoespines, Freud la modifica, le da la autoría a Schopenhauer y lo que dice es que los seres humanos somos como los puercoespines, uno se va encimando con el otro, pero llega un momento en que se lastiman y salen todos disparados, ¿no? Muy interesante, te agradezco mucho para seguir pensando. Excelente. Sí, sí, pero vuelven y siempre están buscando el calor, porque la función de la sociedad, él ve que es eso, es irradiar calor y recibirlo, ¿no? Es lo que, digamos, da a entender, ¿no es cierto? Es el calor lo que se necesita, y con la de la hoguera igual, ¿no? Claro, Freud, hablando de esta cuestión de la pulsión de muerte, que toma muchas cuestiones de Schopenhauer, tanto para hablar del inconsciente y demás, lo que dice es justamente que ese calor tiene que ser breve, digamos, ¿sí? El refrán popular, ¿no? Juntos pero no revueltos, digamos. Exacto, sí, sí, sí. Y yo le agregaría también, y yo, José, ¿sabes qué le agregaría escuchándote? Pues estas dos metáforas son fantásticas, ¿no? El límite en la sociedad actual, es decir, el límite puesto por la misma sociedad, más autoritaria, menos autoritaria, todas sociedades tienen
su sistema de colocación de límites, algunos democráticos y otros antidemocráticos. Y entonces eso, está bueno eso. No, eso, discúlpame Olga y José, eso nada más. Pero yo por ahí también le debo una disculpa a Olga cuando le dije que Freud había negado a Schopenhauer diciendo que no lo conocía, pero es la verdad, es lo que leí en Sabater. No, es la pura verdad. En realidad son cuestiones ideológicas, ¿no? Los que están de la vereda enfrente del psicoanálisis quieren hacer creer eso, pero cuando uno busca en la obra, Freud lo menciona con nombre y apellido 15 veces y está la obra para que lo testimonia. Y después alude a un filósofo del siglo XIX, pero no. Pero bueno, son cuestiones que, si queremos, forman parte, ¿no?, de estos tiempos. Así tengo una pregunta, José María. Digamos, él fue un antecesor de Nietzsche, ¿no es cierto? Y en cierta medida Nietzsche lo siguió. ¿Vos qué podés decir o qué pueden decir ustedes en la relación entre ellos dos? No, entre Schopenhauer y Nietzsche no hay prácticamente, porque Nietzsche era un adolescente cuando Schopenhauer fallece, ¿no? Él lo que hace es, digamos, leerlo mucho, seguir con ideas de él, que en algún momento el mismo Nietzsche reconoce, ¿no?, cuando ya había dejado un poco la filosofía, diciendo: yo también escribí muy buenos libros, pero había algunos libros que se le fueron, o algunas ideas que se le fueron, pero él de Schopenhauer dice que es el más grande maestro que ha conocido, lo toma como un maestro verdaderamente, es el mejor maestro de todos los tiempos, va a decir Nietzsche. Pero así, contacto directo, bueno, no sé que hayan tenido, porque Nietzsche era un adolescente, Schopenhauer estaba en Frankfurt, Nietzsche no recuerdo en dónde, pero no sé si, aparte, Schopenhauer, ya siendo una persona mayor, una persona grande, se dedicaba a dar conferencias y charlas por los círculos, por esos lugares, y no, que yo recuerde, no daba clases, ¿no?, como para que pueda asistir Nietzsche. Me guío por la fecha de fallecimiento de uno y de nacimiento del otro, ¿no? Interesante también la similitud, discúlpame Cristian, me acuerdo de los aforismos de Nietzsche, ¿no? Y que más o menos la técnica es la misma, ¿no? ¿O no? Entonces yo le quería preguntar a Cintia si ella lo veía como un antecesor de los maestros de la sospecha, Schopenhauer. A ver qué opinaba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, escuché muy poquita la charla, perdón, José María, y lo que escuché justamente cuando empezó a hablar del tema de las máscaras y de desenmascarar, pienso que ahí se está emparentando, que ahí pudo haber abrevado Nietzsche en el tema de la filosofía del martillo y esto de quitar las máscaras de una manera hasta violenta para que cada uno sea quien auténticamente es. Probablemente hay muchos puntos de contacto. Yo de la obra de Schopenhauer tengo muy poca lectura, pero bueno, y lamentablemente no lo pude escuchar a José María. Me pareció súper interesante esto de los puercoespines que recién comentaban, como retomó Olga, el tema de la distancia óptima que tiene que haber no solo en la sociedad, sino entre cada uno de los vínculos que establecemos, ¿no? Mucha filosofía que hoy hay que poner en práctica. Así que
Perdón, pero no tengo más data. Está bien, aparte estás galáctica, que fuiste a Bolívar, así que viniste. Galáctica. Sí, viniste galáctica, está bien. ¿Por qué galáctica? Y bueno, ya estás a otro nivel. Osvaldo y vos esta semana se fueron para arriba. ¿A dónde estuvo Osvaldo? Y Osvaldo empezó a dar clases, ¿viste? Entonces, están galácticos. Muy bien. No, yo me estuve codeando ahí con autoridades del gobierno, así que sí, raro. Bien, bueno. Hay una serie que se llama Dark, que no sé si la vieron, una serie alemana que estuvo bastante distópica de fin del año pasado, que hablaba del enfrentamiento entre las filosofías de Nietzsche y de Schopenhauer. No sé si lo recuerdan eso. Vos eras medio experto en ese tema, dale. No soy nada experto. Nada, quería ver si la habían visto algunos de ustedes. No. Marcela dice que la vio. Marcela. Quiero preguntarle ahora que la veo a Cintia hablando de Bolívar, ¿no? Pero pará un poco, dejale hablar a Marcela de Dark. No, está bien, no. Disculpa. No, yo solamente quería contar que vi la serie, que me pareció una serie tremenda, estupenda, buenísima, que da para hablar, hoy, mañana, pasado, da para hablar días enteros porque es una serie distópica y además, en algún momento, la última temporada es muy loca, pero la realidad es que uno se plantea mundos paralelos y se plantea si realmente, no sé, no la quiero spoilear porque por ahí alguno no la vio, pero, o sea, como que nunca sucedió lo que vimos, es tremenda. Habla de dos mundos. Claro, se pone el mito del eterno retorno contra la concepción de tiempo de Schopenhauer. Un poco la base de la serie es eso. Exactamente. Bueno, eso quería contar. Perdón, ¿qué serie es? ¿No te gustó? Dark. Ahora lo pongo en el chat. Es alemana, es muy, muy buena. Sí. Decime, Héctor, de Bolívar. En YouTube, de Bolívar. Hay tratamientos que le hacen sobre la serie para hablar de la oposición entre las dos posiciones filosóficas. Yo le quería... Sí, doctor, otro que también está galáctico, porque está haciendo el mega super curso que está leyendo filosofía todo el día, doctor Raffo, a Cintia. No, pero, o sea, me acordé viendo a Cintia y recordando lo de Bolívar y a Julio Cortázar, y tomo un poco lo que dijo José en un momento dado con respecto a las reflexiones, en cuanto a que, de acuerdo a la voluntad y de acuerdo al intelecto y a las representaciones, se podían llegar a modificar situaciones cuando se acordaran entre todos los seres humanos los cambios. Y Cortázar, recuerdo que cuando le pregunté, claro, Cortázar en la época donde el fervor revolucionario era muy grande, él decía que la revolución se iba a dar cuando todos los relojes se pusieran a la misma hora. Eso nada más. Claro. Una estupidez, va. No, ninguna estupidez. No deja de ser una idea de cambio. No, digo, claro. Una postilla muy secundaria, digamos. Pero me acordé cuando la vi a Cintia y aprovecho la oportunidad para recordar a Julio, ¿no? Bueno, este Cortázar que había estado en Bolívar ni sabía que en algún momento iba a sumarse a todas esas ideas. Era muy jovencito cuando estuvo en Bolívar, estaba recién recibido de maestro normal, lo contratan especialmente, vienen al Colegio Mariano Acosta, donde él se había recibido, y buscan los mejores promedios. Y lo llevan y está 2 años viviendo casi en una situación inhóspita, en una pensión. En esta celebración inauguraron el dormitorio en donde él estaba y ahora es un espacio a visitar. Y era un reducto pequeñito, con un pequeñito balcón, y él en todas las cartas que referencian su estadía en Bolívar, que fueron 2 años, del 37 al 39, se queja muchísimo de esa vida pueblerina, de la gente mediocre, de la chatura del lugar, de que eran casi microbios que no tenían idea de
de cuestiones artísticas, él se sentía muy solo, no tenía con quién hablar, y todas las cartas son un testimonio de protesta contra ese mundo del interior. Era otro Cortázar, también en otro contexto histórico y social. Claro, es del estilo, perdón. No. Es del estilo de Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Claro. ¿No? Que yo recuerde donde él... Eso lo puse en el chat. Ahí está, es verdad, es verdad. Pero ni siquiera había cine, y dice que, bueno, era desesperante para él. Entonces fue una época en donde trabajó mucho en la lectura y en la nutrición personal, en lo intelectual, porque hasta con los profesores que había ido de la costa se llevaba mal. Y dato curioso, en lugar de ir a dar clases de literatura en el sorteo cuando llega a la escuela, le asignan las horas de geografía. Y tenía pica con el profesor de literatura. Muy loco. Después pasa a Chivilcoy, donde está 4 años, y después va a la Universidad de Cuyo, donde empieza a dar literatura francesa e inglesa, y ahí está un poco más feliz. Eso está todo testimoniado en las cartas. Y después en el 50, 51 ya se va para Francia, y bueno, es cosmopolita, es viajero del mundo, y empieza a comprender. También dicen que por algunos viajes que hace a la India, esto de el otro, empieza a tener una sensibilidad que no la tenía en su juventud, ni en su primera formación. Y bueno, después viene todo el tema del apoyo a la causa revolucionaria, como sede de derechos también a Nicaragua, bueno, y todo este arco maravilloso, al revés de muchos intelectuales latinoamericanos, ¿no? Muchos han pasado de la izquierda a la derecha. En Cortázar podemos decir que hizo quizás el camino inverso, ¿no? Un tipo más conservador, más europeizante, más formado quizás en una cuestión más tradicional, y termina en un arco absolutamente revolucionario. Y lleva a la práctica de su vida aquello por lo que había bregado, que era la revolución. Porque su literatura se hace absolutamente surrealista. Bueno, yo hablo, me dan oportunidad, en lugar de hablar de Schopenhauer, me pongo a hablar de Cortázar, perdón. No, yo dentro de lo que dijo Héctor, de poner todos los relojes a la misma hora, recuerdo una idea también de los esperantistas, que dice que nos íbamos en el día que hablemos todos el mismo idioma, ¿no? O que el esperanto como lengua universal lo podamos hablar todos también, ¿no es cierto? Claro. Son esas, digamos, idealismos que no distópicos, sino utópicos, claro. Sí. Totalmente. Bueno. Pero no fue Cristian, ahí volvió. Bueno, ¿alguno más tiene algún comentario que hacer? No. Osvaldo lo tenemos un poco distraído porque también está con un tema político. ¿Adrián? ¿No? Bueno. José María, no es mi especialidad, no tengo mucho para aportar. Prefiero que escucho y aprendo. El archienemigo de tu héroe, de Hegel. Claro, no es mi héroe, pero no, es muy, muy árido para mí, me cuesta mucho. No tengo la capacidad para entenderlo, ni la pasión, ¿no? Bueno, yo era al que más miedo le tenía, era Adrián, ¿no? Digo, acá cuando venga el interrogatorio de Adrián, ahí sí que me quiero ver, pero bueno, si hubiese sabido que no manejaba el tema, me hubiese sentido menos cohibido, digamos. Aunque reconozco, me gustaría exponer como él, ¿no? Sobre todo. Pero el estilo fue muy coloquial, muy, muy cálido, digamos, o sea, muy auténtico. Ojo, no quiero decir,
a ver, no quiero abjurar de la academia, digamos, pero digo, lo tuyo hace, qué sé yo, hace entender, medio, no digo charla de café, pero de alguna manera un intercambio tan rico, con tanto saber de tu parte, lo pudiste transmitir muy bien. Sí, es un gran esfuerzo eso de hablar de manera así coloquial en el cual me empeño, ¿no? Y bueno, me alegra que haya dado parte de su resultado, porque yo cuando diagramé esto, tenía dos posibilidades. O hablar de los aforismos propiamente dichos, del ser, tener y el representar, y explicarlos, pero me pareció una cosa que no podía, digamos, atraer mucho, porque es de pronto como decir, en casa del herrero cuchillo de palo quiere decir tal cosa, ¿no? Agarrar una cosa así y explicarla. Entonces me incliné por algo que me pareció más, más rico y más importante, que era las ideas sociológicas, psicológicas y políticas de Schopenhauer, porque detrás de todos esos aforismos hay toda una idea de cómo debemos tratarnos a nosotros, tratarnos con los demás, y también respecto a la marcha del mundo, ¿no? Cómo va cambiando el mundo y cómo vamos reaccionando nosotros ante esos cambios que nos proponen aquellas personas que tienen en su poder la posibilidad del cambio de esos hechos que él dice que se producen sin ninguna relación entre sí. No es que un hecho sea consecuencia de otro, sino que se producen todos en forma aislada, sin ninguna conexión entre sí, y entonces es lo que vamos a tener, lo que tenemos que ir viendo para poder tomar decisiones en este mundo en el que vivimos, ¿no? Y sí. Y ahora estamos pasando un momento en el cual no solamente nos obligó a nosotros, sino a un montón de gente, posiblemente menos aquellos que están en el negocio de los alimentos y la ferretería, a tomar decisiones drásticas, ¿no? Que se han encontrado con algo inédito, ¿no es cierto? Como fue, digamos, esta pandemia, que no teníamos conocimiento de una cosa de carácter universal en el cual tenemos que aprovechar toda, digamos, nuestra capacidad, nuestra fuerza y depender de aquello que dijo también Maquiavelo, no solamente de la prudencia, de la fuerza, sino de la fortuna también, ¿no? Schopenhauer dice que la fortuna, como entendía Maquiavelo, puede ser favorable o adversa, porque la vida se maneja así, es como un barco que va, ¿no? Y si la cosa está bien, el viento nos lleva, no necesitamos remos, pero el problema es que a veces vamos avanzando y si tenemos viento en contra, podemos remar todo el día y no avanzamos nada. ¿No? Sabés que, José, vos lo que vos decís tiene que ver algo que, bueno, lo miramos en los presocráticos, ¿no? Cuando decían que la esencia era el agua y que el mar era la esencia dentro de la esencia, ¿no? Y que el viento era el que lo agitaba y lo ponía bravo. O sea que en definitiva los vientos, y hablan del azar también. Ellos hablaban del azar como componente importante en los acontecimientos. Claro, bueno, él dice, Schopenhauer dice que no podemos abusar del azar y no tenemos ningún derecho a esperar
que Él no nos caiga encima o que podamos ser beneficiarios de Él. Lo mejor, dice Él, es dentro de nuestras posibilidades hacer sacrificios a los dioses, ¿no? Y pone como ejemplo, dice, las primas de seguro que pagamos por nuestro seguro de vida o algo así, ¿no? Porque a cada, digamos, exposición que hace sobre un elemento o sobre, digamos, un aforismo, está haciendo exposiciones, él al final pone un ejemplo para que nos sirva, se nos haga más inteligible ese aforismo que pone, ¿no? No tenemos ningún derecho a esperar los beneficios del azar. Dice, se produce, es azaroso y a veces sí, a veces no. Y la vida la podemos comparar a el curso de esa nave que es llevada en algunos momentos con viento favorable y que en otras veces, en otros momentos se detiene. José María, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llamaba los recuerdos él? Algo dijiste vos, una forma especial de mencionarlo. Sí, la cámara del recuerdo, esa que funciona, es como una lente de una cámara, ¿no? Donde nosotros, en el contacto con esa persona, vamos a transmitir ideas, vamos a tener representaciones y después nos separamos de ella. Y cuando volvemos a encontrarnos, vemos cómo el recuerdo ese ha funcionado. Funciona como una lente de las cámaras, ¿no? que están dentro de uno y sirve para darnos cuenta de cómo ha funcionado el recuerdo en el otro cuando lo volvemos a encontrar después de una separación. Eso me pareció muy interesante. Dice, ahí notamos que cómo ha funcionado el recuerdo. O sea que lo piensa como una construcción, digamos. Sí, como claro. La cuarta posibilidad de la cohesión y de ese medio que él tiene que buscar para que la sociedad se entienda. Él busca una cohesión social, busca un medio, busca que la gente se entienda, encuentra eso que de pronto por ahí no sé si nos parece risueño, pero cada vez que nos encontramos con una persona, decimos, vamos a tomar un café, o bueno, tomamos un café y lo vemos, tomamos un café y lo arreglamos. Entonces es como que si es el alcohol, por ahí será el estupor que provoca, entonces hace eso que empecemos a tener un mayor entendimiento, pero él dice que a veces no es por voluntad nuestra, sino por efecto de los elementos que estamos usando, ¿no? El que nos lleva incluso a tolerarnos, porque por ahí podemos tener algún problema de roce con una persona, pero a través de esa reunión y de ese elemento solucionamos una serie de cosas que no esperábamos. El recuerdo idealizante, ¿no? Idealizante era, sí. Sí. Claro. Pero a la vez que se piensa como una construcción propia, como un punto también de conexión con Freud, ¿no? De pensar la memoria y el recuerdo como una construcción subjetiva absolutamente, ¿no? O sea, como que no hay ningún tipo de objetividad. Digamos, las ideas de él están teñidas de filosofía, de psicología, de sociología, por eso le sirvió mucho a Pareto, a Freud, a Nietzsche y a otros tantos que digamos que siguen actualmente, ¿no? Hay una obra de un biógrafo y que explica su obra que se llama Schopenhauer y los años locos de la filosofía,
que es Rudiger Safransky. Cada cosa digamos, la pone con su historia, en qué momento lo publicó, cómo lo pensó, de dónde surgió, cuándo, y qué lo llevó a eso, ¿no? Hasta incluso sus problemas biográficos personales, donde tenía roces con su madre, el fallecimiento de su padre, la simpatía que tenía con la hermana, todas esas cosas, bueno, han servido para ir construyendo su ideario. Por eso, en materia de talento, se cree que es biográfico porque él lo sufrió en persona. Porque él escribe, siendo muy joven, el libro Como voluntad y como representación, que prácticamente no es aceptado ni discutido en las universidades, dado de que él era muy joven, y entonces, bueno, los pensadores como Fichte, que habían sido su maestro, Hegel y otros más que tenían en su poder, digamos, la difusión de la filosofía alemana, lo subestimaban o no le llevaban a él. Él necesitó crecer, y entonces ahí que dice que la tercera aristocracia es el talento o el espíritu, pero siempre y cuando se le dé tiempo, ¿no? Es la conclusión que presenta él a esas tres aristocracias de la nobleza, la aristocracia económica, y bueno, y la espiritual o del talento. Bueno, José María, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes. Quería hacer parte de los avisos parroquiales que no estamos acostumbrados. Primero, nuevamente, a darle publicidad a nuestra revista, que es el número 12, lo sacamos la semana pasada por todos los medios que pudimos. En la caja está subida, tiene acceso a 65.000 abogados desde la página de la caja, más todos los medios que vamos utilizando nosotros, más la gente que va replicándola. Quería agradecerle en esta edición a todas las mujeres de Filocam que escribieron. Quería agradecerle a María Eugenia, a la doctora Quincy, a Olga, a la doctora Balzano, que escribieron, y realmente parecía la parte final de la revista un dossier sobre nuestras mujeres filósofas. Eso creo que las tiene que animar a Anita, a Romina, a Marcela a volver a escribir. María de los Ángeles también ya nos mandó otra nota más, así que vamos a ver si la publicamos en la edición que viene o en la próxima. Bueno, y que los anime a escribir, porque realmente esta usina que estamos creando está dando mucho que hablar, y necesitamos el material que viene de su materia gris, ¿no es cierto? Y de su espíritu. Así que bueno, los quería invitar a mandarnos esas notas. Cintia últimamente no está tan dura con las correcciones, así que aprovechen que está en la etapa de buenita. Y bueno, en la próxima reunión, que como dijimos va a ser el 22, para retomar el segundo y cuarto miércoles de cada mes, tenemos una presentación de Olga y Héctor sobre derecho y psicoanálisis. En principio lo teníamos programado como una charla sobre Benjamin, pero como Osvaldo la verdad se explayó muy bien y ya se habló del tema, ellos dos tenían ganas de hablar del tema. Y después retomaríamos al tercer, a ver si me ayudas, Martín o Cintia. Después sería el 13 de octubre la siguiente. Que ahí hablaría Martín
sobre la teoría de los juegos. Y el espíritu lúdico del derecho. Hoy me contó un poquito de eso, la verdad que los jueguitos de Martín, la verdad, son bastante sádicos, pero bueno, son bastante sádicos. Después el 27 tendríamos una linda charla entre dos puntales de nuestro instituto, que son Adrián y Osvaldo, y nosotros como grandes espectadores, sobre la tercera posición, el peronismo, la doctrina social de la Iglesia, todo lo que involucra el movimiento nacional y popular en la República Argentina. Eso sería el 27. Después tenemos que definir la reprogramación de la charla de María Eugenia, que lo hablaremos en privado, y después nos queda la segunda parte de la descolonización, y después, si se anima a hablar, finalmente Jochu, sobre el arete y todo lo que está aprendiendo con sus primeros palotes. Ese sería el programa completo. En el medio tenemos, esperemos que podamos terminar esa revista física o libro y juntarnos todos en el colegio a tomar un vinito y comer unas empanadas y vernos un poco las caras. No sé si a Adrián le parece, que lo veo muy serio. Adrián. Vamos a buscar el estado de ánimo subjetivo, la cohesión común, ¿no? Claro. Y ahí están todos invitados, o sea, no es solo para... Criollo emborracharte, quiere decir. Claro. Es más, María de los Ángeles está invitada, y están invitados los que están lejos, también están todos invitados. Okay. Y bueno, y si la doctora Leal se anima, nos va a dar un concierto, ¿no? Bueno, vos sabés que yo para cantar tengo el sí fácil, así que no me lo tenés que decir 2 veces. Listo. Bien. Muy bien. Así que bueno, vamos a ir programando todo eso. ¿Les parece bien? Genial. Sí. Bueno, nos lo merecemos. Feliz día a todos los abogados y abogadas del grupo. En el colegio y por Zoom estamos festejando el Día del Abogado estos días. Mañana algunos de los miembros de Filocam van a recibir su premiación por los 25 años de trayectoria. Creo que María Eugenia va a recibirlo el premio. Muy bien, ¿no? Y algunos ya lo pasamos hace rato, eso que hasta los 40 no nos dan, así que estamos ahí. Bueno, José María, mil gracias. Gracias a todos ustedes. Y bueno, si quieren decir algo más, es el momento. No, gracias, muchas gracias. Y bueno, nos preparamos para eso que has invitado, que va a ser un baile, pero sin máscaras. No podemos ir como... Es más, si sigue esta historia del distanciamiento, en el colegio lo podríamos hacer en un patio que se está ayornando al aire libre, así que se podría llegar a hacer tranquilamente. Buenísimo, bien. Bueno. Hasta que decidamos si hacemos el gimnasio o el teatro, ¿no, Adrián? Claro. Mejor el teatro. Mejor el teatro, sí. Entre un estadio cubierto y un teatro. Teatro. Bueno. Un beso, chicos. Abrazo grande. Un abrazo. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego, nos vemos. Bueno, luego.